Abra sus Biblias, por favor, en el libro de Romanos y vamos a leer el capítulo 5 del libro de Romanos, el versículo 1 al versículo 11. Bien, Romanos capítulo 5, versículos del 1 y vamos a leer hasta el verso 11. Si estamos listos, vamos a leer entonces la palabra del Señor, que dice así: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos ¿qué? ¿Estamos qué? Firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, no. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos ¿qué? Débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor ¿para quién? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de ¿quién? Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Oremos. Amado Padre Celestial, quiero darte gracias por tu palabra bendita. Gracias, Señor, porque te hemos adorado con nuestros cantos, con nuestras oraciones, con la lectura de la palabra, con el estudio de ella. Ahora queremos hacerlo, Señor, y queremos seguir adorándote, porque el único que merece toda la gloria, toda la honra eres tú, y todo lo que hacemos es para tu gloria y para tu honra. Úsame, Señor, para esa misma gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Bien, como que estoy más cerca a ustedes, ¿verdad? Pues damos gracias a Dios por esta decoración tan bonita y la cruz que se ve tan bella, ¿verdad? La tenemos más cerca y está vacía. ¿Saben por qué? Porque Cristo ha resucitado. Cristo está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. De un aplauso que siempre. A Él y para Él hemos venido, para honrarle. Y por la fe creemos que está en nuestros corazones. ¿A través de qué? A través de su Espíritu Santo que habita en nuestras vidas. Quiero empezar dándoles una declaración, y es esta, muy sencilla. Como hay un solo Dios, se necesita un solo mediador. Otra vez, como hay un solo Dios, se necesita un solo mediador. Y tú y yo sabemos quién es ese mediador: Jesucristo nuestro Señor. Él es el único, no hay otro. Jesucristo es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Job hizo una pregunta, Job capítulo 9, no lo busque. Él hizo una pregunta: ¿no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos? ¿No hay árbitro? Hermanos, eso se trata de ser un mediador. Alguien que media, alguien que está en el medio, alguien que busca la reconciliación. Jesucristo es nuestro único mediador. Él es el único y lo merece porque Él es Dios y también es hombre. La Biblia dice que Él se encarnó, se hizo hombre como nosotros y vino para dar su vida en rescate de muchos. Amén. Así que hoy, hermanos, vamos a continuar por eso hablando acerca de esta nueva serie, celebrando los 500 años de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante comenzó cuando un monje agustino llamado Martín Lutero clavó sus 95 tesis, ¿verdad?, en las puertas de una iglesia en Alemania. Y esto causó un gran revolú. Yo sé que muchos de ustedes
pues como estamos en este aniversario, han estado recibiendo mucha información a través de las redes sociales y varios me han estado escribiendo: pastor, estamos celebrando estos 500 años, o entendiendo mejor lo que es la Reforma Protestante, entendiendo mejor quién es Lutero y quiénes fueron todos estos reformadores. Me encanta, me alegra de que podamos estudiar todo lo que es nuestra historia como iglesia, como denominación. Bueno, de todo ese debate finalmente se dieron 5 postulados, 5 doctrinas claves de la Reforma, que son conocidas en latín como las solas, ¿verdad? Hemos dicho e incluso hemos predicado la sola fide, que es sola fe. Hemos hablado también de sola gratia o sola gracia. Hoy vamos a hablar de solus Christus, que es solo Jesucristo, ¿verdad? Vamos a hablar de sola escritura, que es sola la palabra de Dios, sola escritura, y soli Deo gloria, gloria solo a nuestro Dios. Qué tremendas doctrinas y enseñanzas que nos dieron, nos aportaron estos reformadores. Hoy me quiero enfocar, hermano, en esta tercera enseñanza sobre solus Christus, o solo Jesús, solo Jesucristo, solo Cristo. Ahora voy a hacer de una manera muy simple explicar esta doctrina. Quizá para nosotros decimos sí, lo sabemos, pero claro, en el entonces que se proclamaron estas doctrinas, indudablemente causó un gran sismo en la iglesia, porque cuando hablamos de solus Christus o solo Cristo, se está confesando una cosa bien simple: que hay un mediador y uno solo entre Dios y el hombre, es Jesucristo. Jesús el Señor. Y ese Jesús vino a este mundo y dio su vida, entregó su vida, fue sacrificado. Qué bueno que me pusieron la cruz más acá adelante, porque la cruz nos recuerda el pago, el precio que el Señor pagó por nuestros pecados. Él tomó nuestra culpa. La Biblia dice que Él se hizo pecado por nosotros, no siendo pecador. Él nunca pecó, mas sin embargo voluntariamente fue a la cruz, tomó nuestro lugar y murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados, Así que, hermanos, solus Christus o solo Cristo es una enseñanza vital e importante en nuestras vidas, porque si ponemos otro o añadimos otro mediador, ya estamos yendo en contra de las sagradas escrituras. Espero yo, hermanos y amigos, que esté claro, y cuando salga de aquí se asegure que usted ha puesto su confianza solo en Jesucristo, solus Christus, y nadie más. Martín Lutero describió la verdad de lo que estamos hablando en un tiempo de oscuridad teológica, y él entendió estas verdades y su vida cambió, fue reformado totalmente. Tú y yo, cada uno puede tener una experiencia de reformación personal en nuestras vidas, y yo quisiera compartirte por lo menos 3 pasos de acción, 3 simples pasos de acción para poder disfrutar de esa reformación en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y están basadas lógicamente en Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 11. Voy directamente con el primer paso de acción. Es el siguiente: confía solo en Jesucristo. Confía solo en Jesucristo. Usted puede escribir en sus boletines lo que estamos diciendo, y también va a aparecer en la pantalla para que usted entonces llene los espacios en blanco, y cuando llegue a casa pues pueda repasarlo y pueda incluso compartir con otras personas estos simples pasos que nos permiten tener una gran experiencia de reformación personal en Jesucristo. Ahora, Pablo está hablando acerca de la fe, el valor de la fe en aquel que levantó a los muertos a Jesús, Señor nuestro. Y luego dice, en consecuencia, ya hemos sido justificados, hemos sido declarados libres, no por mérito propio, no porque lo merezcamos, no porque tengamos algún mérito personal, en base a los méritos del Señor Jesucristo. Nuestros pecados han sido removidos de nosotros, como está lejos, dice la Biblia, el oriente del occidente, hizo así alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Eso qué significa, hermanos? Que hemos sido justificados, liberados, estamos completamente libres de culpa delante del Señor.
a través de la fe en Jesucristo, tenemos la capacidad de pararnos delante de nuestro Padre Santo, sin culpa, sin avergonzarnos, sino confiando enteramente en lo que Cristo hizo por nosotros. Este es el primer paso de acción, hermanos, para tener una experiencia de reformación personal en nuestras vidas en Jesucristo. ¿Cuál es? Muy simple. Confía solo en las obras de Cristo Jesús para tu salvación. Confía en las obras de Cristo para tu salvación. Para tu salvación. Si es verdad, hermanos, si sabemos que el Señor desde el principio, cuando creó a Adán y Eva, hizo un pacto con ellos. Dios se ha relacionado con nosotros a través de pactos. Diga pactos. Él ha hecho pacto con nosotros. Esos pactos son sagrados. Y puede usted ir a la Biblia y puede estudiar todo lo que son los pactos. Pero Dios del inicio se relacionó con el hombre a través de pactos. Y hizo pacto con Adán y Eva. Los pactos de obras, ¿verdad? Un pacto de obra. Adán estaba supuesto a hacer esas obras para que agradasen a Dios, porque está de por medio la vida y la muerte. Él tenía que aprobar, era una prueba para él. Y todos sabemos la historia. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con Adán? Desobedeció, no cumplió, sus obras fallaron, pero inmediatamente vemos que Dios establece un nuevo pacto, el pacto de la gracia, el pacto de la gracia. Desde el Génesis, hermanos, podemos ver y podemos apreciar cómo el Señor ofrece la esperanza, cómo inclusive no destruye, no mata a Adán y Eva, quedan vivos. Vemos la gracia de Dios, este nuevo pacto de gracia. Y hace posible entonces que el Señor revele de que de la simiente de la mujer se levantaría uno que lo pisaría a Satanás. ¿Quién? Jesucristo. Él ha cubierto las demandas del pacto de obras a través de lo que Él hizo en su vida, pero también a través de lo que hizo en la cruz del Calvario. Hermanos, es fascinante saber que alguien vivió una vida recta y justa y obtuvo todos los méritos que tú y yo no podríamos obtener. Y que alguien también dio su vida por nosotros. Nadie lo ha hecho, solo uno, nuestro mediador, Jesucristo el Señor. Solo Cristo. Sea la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esto es sumamente importante de entenderlo. Piensa tú como cristiano si de alguna manera pudieras escribir en un registro cada pecado que hayas cometido, cada vergüenza, cada suciedad, todo aquello que trae vergüenza a tu vida, todas las cosas que esperas que nadie sepa de ti. Dios te ha justificado en Cristo. Tomó el libro de cuentas y estampó en ese libro estas palabras en letras grandes: pagado en su totalidad por la sangre de mi Hijo Jesucristo. Por la sangre de mi Hijo. Y luego tomó ese libro, lo destruyó. Y eso es lo que tú y yo tenemos en Jesucristo. Hemos sido justificados. No porque lo merezcamos, sino por los méritos ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hermana, usted no debe de temer, usted no debe de desconfiar. Usted puede, dice la palabra del Señor, presentarse delante del Señor. Dice en el verso 2 del capítulo 5 de Romanos: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Dice, en la cual estamos, ¿qué? Firmes. Qué bonita palabra. Su firmeza, su seguridad no viene de lo que usted pueda hacer o no viene de lo que usted pueda dejar de hacer. Su firmeza está en la gracia y en la misericordia de Dios. Por eso está aquí, por eso sigue hacia adelante, por eso no se detiene, por eso la iglesia avanza, porque estamos firmes sobre esa gracia bendita de Dios. Por la fe, dice. Luego dice, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y encima de todo eso nos gloriamos en la esperanza de gloria. Porque esta no es toda nuestra historia. Este es un tiempo en el cual Dios nos ha puesto, y luego vamos a ver por qué. Pero luego vamos a disfrutar de la gloria celestial. Vamos a estar con el Señor. La palabra de Dios nos dice en Isaías capítulo 53, versículos 4, lo siguiente. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos, ¿por qué? Por azotado, por herido de Dios. ¿Qué dice? ¿Por herido de quién?
por herido de Dios. Hermanos, Dios es el que envía a su Hijo. Aquí no tenemos que entrar en debates quién mató a Cristo, quién clavó a Cristo en la cruz, o los judíos o los gentiles. Fue el mismo Dios, dice la palabra, por herido de Dios y abatido. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, dice la Biblia, el verso 10 también lo habla. Dice, sujetándolo a padecimiento. Dios quiso quebrantarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por su gracia y misericordia, Él envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, para tomar nuestro lugar, para morir por nuestro lugar. Dice la Biblia, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano. Pero además, hermanos, no solamente el Señor muere en la cruz, solo Él, para salvarnos, enviado por su Padre, herido de Dios, dice la Biblia, sino que además solus Christus, o solo Jesús, significa que necesito no solamente la muerte, sino la vida de Jesús. Y aquí no le hemos dado mucha importancia. Y algo que aportó el movimiento reformador fue que no solamente miráramos la cruz, como aquella maestra que le dice al niño, a la niña, tú eres salvo. ¿Por qué eres salvo? Bueno, dice, porque Cristo murió en la cruz. ¿Cuántos son salvos porque Cristo murió en la cruz? Amén, Él pagó por nuestra salvación. Pero esa es una parte de la historia. La otra parte que no enfocamos muchas veces es que Jesucristo vino para vivir una vida perfecta, una vida que nosotros no podíamos vivir. Él obtuvo todos los méritos. La Biblia dice que Él cumplió con toda la ley. ¿Para qué? Para que entonces nosotros también recibiéramos sus justicias, la justicia de Dios, la justicia de Jesucristo. Entonces nuestra confianza debe estar puesta en su muerte, indudablemente, porque en la muerte Él pagó por nuestros descréditos, ¿verdad? Él pagó por nuestros descréditos, porque no teníamos méritos, porque lo que teníamos era ¿qué? Pecado en nuestras vidas. Dice la Biblia que estábamos enfermos, enemigos de Dios, descréditos tras descréditos. Cristo en la cruz del Calvario murió por todos esos descréditos. Pero ¿qué hay de los méritos? Esos méritos también son exigidos por la justicia de Dios. Bueno, Jesucristo obtuvo esos méritos por nosotros. O sea, en otras palabras, nosotros, y esto es lo que comúnmente llamamos en doctrina la imputación, nosotros hay un cambio, un intercambio. Nosotros entregamos nuestros pecados, nuestras injusticias, y a cambio se nos da la justicia de Dios y los méritos de Jesucristo a nosotros. Hay un gran cambio. Somos revestidos por la justicia de Jesucristo, no por nuestros méritos, por los méritos del Señor Jesucristo. Él vivió por nosotros, Él murió por nosotros y al tercer día Él resucitó. O sea, cuando la Biblia dice que resucitó, significa que el Padre aceptó ese sacrificio glorioso. Jesucristo está vivo, Él cumplió, Él vivió de manera perfecta, Él tiene todos los méritos. Él fue a la cruz, murió en la cruz por nuestros pecados, por nuestros descréditos, y al tercer día se levantó poderoso de la tumba y hoy vive, y Él es el único mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo el Señor. Amén, eso es, simple, solus Christus, solo Cristo. Entonces, si Él ha hecho todo por nosotros, si ha hecho Él todo por nosotros, así como lo hemos enseñado, la Biblia dice que también gozamos de las bendiciones celestiales en Cristo Jesús. ¡Wow! O sea, recibimos los méritos de Jesús, recibimos el perdón de los pecados, porque Él tomó la culpa en la cruz del Calvario, nuestra culpa que nosotros merecíamos ser castigados, Él la tomó. Y encima de todo eso, gozamos de las bendiciones celestiales en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1 versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Este pacto de gracia supera al pacto de obras y supera lo que Adán podía esperar, porque ahora somos coherederos con Jesucristo y nos espera la patria celestial, las glorias celestiales y su presencia
por toda la eternidad. Hermanos, si Cristo ha hecho todo esto por nosotros y podemos beneficiarnos y gloriarnos de los beneficios en Cristo Jesús, lo que nos queda entonces como consecuencia, ¿qué es? Vivir para Cristo. Vivir para Cristo. Para aquel que fue el único que pudo hacer expiación por nuestros pecados. ¿Vives para Cristo? ¿Cada día vives para Cristo Jesús o vives para ti mismo? Tienes que decidir. Espero que vivas cada día para nuestro Señor Jesucristo. Cuando bautizamos a las personas, después de sacarlas de las aguas bautismales, le pedimos que levanten sus manos de manera simbólica y que digan una frase. ¿Cuál? Ahora vivo para Cristo. Hermanos, eso representa nuestra vida, nuestra nueva vida. Ahora vivo para Cristo. Hago lo que hago para Cristo. Todo lo que hago es para Cristo y para su gloria. Eso es lo que dice la Biblia en Colosenses 3:17. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Dice de esta manera: y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre de Jesucristo. Todo es para Él y para su gloria. Para Él y para su gloria. Así que, hermano, amigo, ¿cómo experimentar una reformación personal? Con este primer paso de acción. Confía solo en Jesús. Solo en Jesús. El segundo paso de acción: apóyate en su amor. Apóyate en su amor. Me encanta. Me encanta. Porque no es más que el amor de Dios el que nos tiene de pie. Mira lo que dice la palabra en el versículo 3. Dice, y no solo esto, dice, o sea, nos gloriamos en la esperanza de la gloria. ¿Está conmigo? Amén. Sino que dice además, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. El verso 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, ¿verdad? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, ¿qué dice? Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Así que yo puedo amar a Dios y yo puedo amar a mis semejantes. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en nuestras vidas. Por eso Pablo pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uno mayor que este mundo está con nosotros y en nosotros. ¿Saben quién es? El Espíritu Santo. Entonces, ¿podrán venir pruebas? Sí, y van a venir. ¿Podrán venir dificultades? Sí, y van a venir. De repente tú estás sentado aquí pasando por una gran prueba, una gran tribulación. Déjeme decirle algo. Para Dios eso no es desconocido. Dios es soberano y está en control de tu vida. Él permite lo que viene a nuestras vidas, pero siempre con un propósito. Él hace lo que hace para moldearlos y para formarnos y transformarnos en la semejanza de su Hijo Jesucristo. La próxima vez que enfrentes un problema, no le digas al Señor ¿por qué? Señor, ¿para qué estoy pasando esta situación? ¿Qué es lo que tú estás haciendo en mi vida? Muéstrame, Señor, me someto a ti. Ayúdame, Señor, a entender tu plan, a entender tu voluntad. La esperanza no avergüenza, hermanos. Los creyentes somos hombres, mujeres que caminamos en esperanza. ¿Por qué? Porque sabemos que el amor de Dios que envió, dice la Biblia, es más, usted lo puede leer en el verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. El cristiano camina con ese amor de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios hizo esto por nosotros, ¿qué hizo? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué no hará también por nuestras vidas? Hermanos, la próxima vez que pienses que nadie te ama, que nadie te quiere, que nadie se importa de ti, quita ese pensamiento de tu cabeza. La Biblia te declara que tú eres un hijo amado de Dios. Tú eres una hija amada de Dios. Tú no eres huérfano, tú no eres huérfana, tú tienes un Padre celestial que ha derramado el poder en tu vida, el Espíritu Santo de Dios, y que vas a caminar de victoria en victoria, dándole gloria a Dios por lo que Él hace en tu vida. Y a través de tu vida, hermanos, ese amor
no está basado en tus bondades ni en las mías. Esa es la gran diferencia entre todas las religiones y el cristianismo. Todas las religiones que hacen buscan agradar a Dios, buscan ganarse el amor de Dios. El cristianismo dice: Dios nos ama, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dios te ama, Dios te ha amado. Dice la Biblia: con amor eterno yo te he amado. Vive como tal, vive como un hijo amado de Dios. Cuando una criatura, un hijo, una hija sabe que papá o mamá los ama y los quiere, son felices, son seguros. ¿Por qué? Porque sus padres los aman, sus padres los adoran, los quieren. Tú eres amada por Dios, tú eres un amado de Dios. Camina seguro, camina tranquilo, que el Señor esté en control de tu vida y que nada ni nadie podrá arrebatarte del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Apóyate en su amor. ¿Qué dice la palabra del Señor? El Salmo 33, 32, Salmos 33, 22, dice: que tu gran amor, Señor, nos acompañe tal como lo esperamos de ti. Que el gran amor de Dios nos acompañe. Por eso estamos aquí. Este es el segundo paso de acción para experimentar una reformación personal. Apóyate en el inmenso amor que Dios tiene hacia ti. Que Dios tiene hacia ti. Si alguien te rechaza, como la Biblia dice: si mi padre y mi madre me dejaran, con todo, el Señor me recogerá. El Señor te ama. Y Él, dice la palabra del Señor, que incluso en el verso 6, porque Cristo dice: cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Aún sin que nosotros lo pidiéramos, Jesucristo murió por nosotros. Aún ni siquiera habíamos nacido, pero nuestro Señor Jesucristo ya estaba muriendo en la cruz por nuestros pecados y viviendo esa vida intachable para que nosotros luego recibamos esos méritos para presentarnos delante del Señor. Y por último, para experimentar una reformación personal en tu vida, no solamente confía solo en Cristo, no solamente apóyate en su amor, sino que además descansa en su promesa. Descansa en su promesa. Mira conmigo el versículo 9. Dice: pues mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre. Hemos sido justificados en su sangre, en la sangre de Cristo. Por Él seremos salvos de la ira. Oh, hermano, hermana, Jesucristo viene por segunda vez. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios hará cuentas, pedirá cuentas al hombre, y no podrá escaparse de la ira de Dios. Pero aquellos que han confesado a Jesucristo y han puesto su fe en Él como su Señor y su Salvador, serán librados de la ira venidera. Amén. Serán librados de la ira venidera. Verso 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Reconciliados. ¿Quién pudo lograrlo? Dice: por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Él nos ha reconciliado. Hermanos, tenemos un mensaje reconciliador. Somos embajadores de Jesucristo y tenemos que compartir este evangelio glorioso a tantas personas que viven y están angustiadas. ¿Por qué? Porque creen que se van a poder salvar por sus propios méritos y pasan toda la vida tratando de ganar el amor de Dios y no conocen estas buenas nuevas de salvación. Nadie se las ha explicado. Tú y yo estamos llamados a hacerlo. El tercer paso de acción, entonces, hermanos, para experimentar una reformación personal en Jesús, es descansar en su promesa de vida eterna. Es descansar en su promesa de vida eterna. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Hermanos, si Dios dice algo, Él lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Dios no es hombre para mentir. Yo le creo a Dios. ¿Usted? Yo le creo a Dios. Si dudas, dudas de tus dudas, pero no dudes de Dios.
Lo que Dios dice es así. Y Él nos librará de la ira. Hermanos, la salvación es un proceso igualmente en nuestras vidas. La salvación es un proceso porque nos salva de nuestros pecados, ¿verdad? Pero además, la salvación de nuestra alma es un acto que continúa porque Él nos está salvando en el presente del poder del pecado en nuestras vidas. Si no fuera por Él y por su Espíritu, seríamos otra vez esclavos del pecado. Pero como hemos cantado en alguna ocasión con esa canción, ya no soy esclavo del pecado, soy hijo de Dios. Él me ha declarado libre en Cristo Jesús. Soy libre en Cristo Jesús. Por supuesto, esto no es licencia para entonces decir como he recibido la justicia de Cristo y Él ha pagado por mi culpa de pecado en la cruz del Calvario, entonces recibo todo eso y voy a vivir como yo quiero. Yo dudo que un verdadero cristiano viva como quiere. Yo dudo que un hijo de Dios ponga por el piso la salvación de su alma. Al contrario, la justificación por la fe es una motivación para vivir al servicio de Jesucristo, para buscar la santidad de Dios, para decirle: Señor, yo quiero agradarte y por sobre todo, yo quiero que a través de mí tú reflejes tu gloria, porque soy un hijo de Dios y he sido transformado por el poder de tu Espíritu. Ahora, hay un solo mediador entre Dios y el hombre y es Jesucristo. Y es Jesucristo que murió por nosotros, solus Christus. Pero no siempre fue tan fácil decir estas palabras. Y no siempre hubo esta facilidad de compartir lo que estoy compartiendo. Para nosotros decir solus Christus, solo Cristo, pastor, ya eso ya me lo sé. Ya me lo sé, cuénteme otra cosa. Bueno, al final te voy a decir que te asegures si lo sabes bien. Porque podemos estar incurriendo en el mismo error que incurrió la iglesia hace muchos años, pensando que la iglesia era el mediador entre Dios y los hombres. Hubo un tiempo en la historia que así se creía. Cuando se alentaba a las personas a fijar sus esperanzas, no solo en Cristo, sí, ¿verdad? Cristo, pero también en la iglesia. Hubo un tiempo, hermanos, en donde la iglesia se presentó como la mediadora entre Dios y los hombres, elevando incluso al representante de la iglesia como el vicario de Cristo, el mediador entre Dios y los hombres. Fue tiempos oscuros, pero ¿sabes qué? Dios levantó héroes espirituales para llamar a su pueblo de regreso a su Hijo Jesucristo. Hombres, héroes de la fe, y mujeres que incluso dieron su vida por proclamar la verdad de la palabra de Dios. Quiero citarles, por ejemplo, un personaje, John Wycliffe. Este hombre de Dios surgió en una época en donde la iglesia tradicional católica romana, apostólica, decía y declaraba que era el mediador entre Dios y los hombres. Este personaje era un maestro, estamos hablando del siglo XI al siglo XIII. El papado se convirtió en la oficina más poderosa de toda Europa a nivel religioso y secular. Incluso se declaraba, como les dije, al Papa como el vicario de Cristo en la tierra, el mediador entre Dios y el hombre. Estaba por debajo de Dios, pero por encima de los hombres. Incluso se establecía que no habría salvación sin la sumisión al Papa. Otro mediador, otro sustituto. Tanto es así, hermanos, que el mismo Papa, y muchos de ellos, incluso tengo aquí el Papa Bonifacio, dijo textualmente así: declaramos, proclamamos, definimos que es absolutamente necesario para la salvación de toda criatura humana que esté sujeta al pontífice romano. ¿Sabes qué? Se creía que el Papa tenía las llaves del cielo y del infierno, y si uno no se sujetaba y desafiaba a la autoridad del Papa, podía caer en so pena de perder la salvación y ser excomulgado, incluso ser torturado y también muerto.
Incluso, además, si era necesario, se podía excomulgar toda una nación. ¿Tú te imaginas eso? La historia nos dice que hubo un papa que promulgó 85 prohibiciones durante su reinado. ¿Qué significa eso? Que en esa nación no se podía hacer misa, no se podía tomar los sacramentos, no se podían bautizar a los niños, ni siquiera se podía tener un entierro cristiano. Se cerraban todas las iglesias, a tal punto que el país, que la nación tenía que tratar de derrocar al rey que estaba vigente, para que pueda la iglesia entonces conferirle esa potestad de abrir nuevamente las puertas y poder entonces así volver a recuperarse todo lo que se había hecho. El Papa era considerado el mediador entre Dios y el hombre, teniendo las llaves del cielo y el infierno. Ahora tú te puedes imaginar cuando este personaje y otros se levantaron diciendo: perdóneme, en la Biblia no existe y no describe nada que tenga que ver con la oficina papal. No encontramos esa autoridad. La Biblia solamente dice que Jesucristo solo es el mediador y en Él podemos obtener la salvación de nuestras almas. ¿Tú te puedes imaginar lo que ocasionó esa declaración en el tiempo, verdad, del que estamos hablando? Fue terrible. Pero no solamente estas autoridades y la iglesia eran los que tenían las llaves del cielo y la tierra y emitían indulgencias y ayudaban y vendían todas estas indulgencias a aquellos que cometían pecados. ¿Para qué? Para tratar de no terminar en el infierno y comprarse la salvación, sino que además incluso dice la historia que eran mediadores del más allá. Es decir, si una persona se enseñaba que llegaba al purgatorio, que eran aquellos cristianos, decía la tradición, ¿verdad?, la enseñanza antibíblica, de que estos cristianos no se habían portado bien, no llegaron al cielo, entonces el Papa y las autoridades tenían un tesoro de gracia. Mire esto, tenían un tesoro de gracia donde el Papa podía sacar un poco de gracia y otorgársela a los familiares para poder ayudar a esa persona a salir de ese lugar. O sea, se compraba la salvación con las indulgencias. Se creía también que los sacramentos, el bautismo, la confesión, la comunión, la confirmación, traían gracia a la persona, mérito tras méritos. Entonces ya te puede imaginar lo que pasó cuando este profesor se levanta. Un profesor de la Universidad de Oxford en Inglaterra, Wycliffe, fue lo suficientemente valiente como para enfrentarse al poder de la iglesia, sabiendo que podía ser excomulgado, podía ser encarcelado, torturado y aún lo podrían matar como un disidente. Pero ¿sabes qué? Él prefirió decir la verdad. Él mismo declaró: Cristo es la verdad y el Papa es el principio de la falsedad. Solo Cristo, proclamó Wycliffe, es la cabeza de la iglesia, no un papa ni un sacerdote. Él enseñó, hermanos, lo que decía la palabra de Dios, y eso le costó muy caro. Fue apresado, fue juzgado, fue silenciado en Oxford. Pero Wycliffe no se quedó tranquilo. Él se las ingenió y determinó que la mejor manera de hacer que la palabra de Dios corriera fue traducir al idioma de la gente, por lo que supervisó la primera traducción de la Biblia al idioma inglés. Uno de sus seguidores años después, John Hus, usted lo va a encontrar en la literatura, igualmente predicó y habló acerca de la autoridad de Jesucristo, que Él era el único mediador entre Dios y los hombres. Este discípulo terminó siendo juzgado y terminó en la hoguera, quemado en el fuego. Él pronunció estas últimas palabras: en la verdad del Evangelio he escrito, enseñado y predicado, hoy con gusto moriré. Hermanos, estos audaces héroes prepararon el escenario para la reforma protestante. Qué curioso. Tiempo después, la Sociedad Bíblica Wycliffe se inició una sociedad bíblica en el año 1942, siguiendo los pasos de John Wycliffe. Ahora, hermanos, se han traducido Biblias a 700 idiomas diferentes para llevar la palabra de Dios a personas en todo el mundo. Su legado sigue
expandiéndose y sigue siendo traducida la Biblia a muchos otros más idiomas. Hermanos, todos sabemos y no está en discusión que el héroe de héroes es nuestro Dios. Eso nadie está en discusión, pero estamos honrando a esos héroes espirituales que aún dieron su vida por la verdad. Pero ¿qué aprendemos de este héroe de la fe? Muy simple. Nunca debemos olvidar que Cristo y solo Cristo es nuestra esperanza. Escúchame, pueblo de Dios, esto es bien importante. Apoyar nuestra esperanza en cualquier persona es idolatría. Definitivamente. La iglesia es hermosa. Nos juntamos, debemos reunirnos, debemos de congregarnos, participamos de la comunión como lo vamos a hacer hoy, compartimos nuestras vidas, venimos para aprender de Dios. Pero cuando la iglesia tú la pones como el sustituto de Jesucristo, estás fallando, estamos fallando. La iglesia no puede salvarte. La iglesia nunca ha salvado a nadie. El único que puede salvarnos es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. La iglesia no es tu esperanza para la vida eterna. Esa vida y esa esperanza solo viene y está en Jesucristo, el Señor. Solus Christus, solo Cristo. Permítame serle más sincero, por favor. Algunos de ustedes quizás están aquí hoy porque les gusta la iglesia. Traen a sus hijos porque les gusta que les enseñen Biblia y les enseñen las Sagradas Escrituras. Pero nunca han entregado su vida a Jesucristo. Puede que te guste este lugar, puede que la iglesia le guste a ti y quiera que sigas viniendo, pero si nada ha cambiado y si no has entregado tu vida a Jesucristo, algún día Él te dirá: nunca os conocí. Y como pastor te digo en el nombre del Señor Jesucristo, no pongas tu esperanza en esta iglesia ni en ninguna iglesia. Pon solo tu esperanza en Jesucristo. Solamente Él es tu Salvador. Esta iglesia no te va a salvar. Tener un cartón de tu certificado de bautismo no te va a salvar. Solo Jesucristo va a salvarte. ¿Lo entiende, hermano? Ahora entiende por qué cuando el sistema de la iglesia escuchó estos debates y estos desafíos, lucharon porque no querían perder el control. ¿Te imaginas que le quiten las llaves del cielo y del infierno? Y que digan que solo Jesucristo nos puede salvar. Eso fue terrible. Había que callar esas voces y trataron de callar y trataron de silenciar, pero el fuego de la reforma ya había cogido fuerza y no pudo ser parado. Y hoy millones y millones de personas vienen a Jesucristo el Señor y ponen solo su confianza en Jesucristo. En Jesús está tu salvación. En Jesús está la vida de resurrección. En Jesús está tu justificación. En Jesús está el perdón de tus pecados. Por favor, no deposites tu esperanza en ninguna iglesia, porque no le va a dar esperanza. En lugar de eso, entregue su vida a quien realmente puede salvarle. A Jesucristo, a Él solo. Solus Christus. Solo Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor, por tu Hijo amado Jesús y por la obra expiatoria en la cruz del Calvario. Señor, hoy honramos a tantos hombres que por defender la verdad lo entregaron todo. Señor, ¿cuántas veces ni siquiera abrimos la boca por miedo a que descubran que somos cristianos? Conocemos esta verdad sagrada. Conocemos lo que es la justificación, que no es una licencia para hacer lo que nos da la gana, sino una motivación para caminar en santidad y agradar a Dios y glorificar a Dios con lo que decimos y hacemos y con lo que pensamos. Pero Padre, ¿cuánta gente hay que todavía piensa que puede ganar su salvación? ¿Cuánta gente hay que todavía piensa, Señor, que puede comprar el cielo con sus méritos, cuando aún las mejores obras están manchadas con la imperfección de nuestro pecado? Señor, si hay alguien aquí que todavía no ha puesto su fe y su confianza
en Jesús como su Salvador, su único Señor y Salvador, yo te pido que a través de tu Espíritu obres. Mientras que estamos así, quiero preguntarte, si el Señor te está llamando, ¿por qué no le respondes y le dices: Jesús, quiero declarar que tú eres mi Salvador y pongo mi confianza solo en ti, Jesús, para salvarme de mis pecados y recibir la vida eterna? Esa es tu decisión. Un día como tú, yo estuve sentado ahí y me sentía tan mal porque sabía que era pecador y sabía que, aunque era muy joven, podía pasarme toda la vida tratando de hacer buenas obras, pero siempre la culpa me asediaba, hasta que escuché el Evangelio y pude entender que Jesucristo vivió y murió por mí para salvarme de mis pecados y darme vida eterna. Hoy es día de salvación. Allí donde estás, ¿por qué no le dices a Jesús: Señor, pongo mi fe en ti? Si ese es tu deseo, haz esta oración. Señor Jesús, hazla, repite conmigo: Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, los confieso delante de ti. Tú sabes lo que yo he hecho, tú sabes lo que yo he pensado, tú sabes a dónde ha ido mi vida a parar. Pero hoy, Señor, estoy dispuesto a creer en ti y pongo mi confianza en Jesús como mi único Señor y Salvador. Lo recibo en mi vida como mi Salvador personal y mi Señor. Hago un compromiso contigo, Jesús, de vivir para ti, de amarte y hacer tu voluntad en esta tierra, y que todo lo que haga sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén.